Muy buenas noches de nuevo a todos y qué gusto tenerlos aquí para continuar con nuestro curso. La palabra crece, el discípulo hace discípulos. Estamos hablando de cómo nosotros podemos, motivados por el Evangelio y capacitados por el Evangelio, con las buenas noticias de Jesús, cómo podemos ir y hacer discípulos de todas las naciones, iniciando con nuestros amigos y familiares, conocidos y vecinos en nuestras comunidades y vecindarios. Y esta noche estamos en la lección 8. En las primeras 7 lecciones hablamos de estrategias para invitar a otros. ¿Cómo vamos a hacer invitaciones? ¿Cómo vamos a tratar de crear un público para el Evangelio y juntar personas alrededor de la palabra de Dios? Esta noche vamos a cambiar de tema y vamos a hablar un poco sobre la enseñanza y cómo enseñar la palabra de Dios. Entonces, vamos a hablar un poco sobre cómo Jesús, siendo un gran maestro, el gran maestro, el mejor maestro. Y pues sabemos que Él es mucho más, es nuestro Salvador, es el Hijo de Dios, nuestro doble sustituto, verdadero hombre, verdadero Dios, nuestro Salvador, quien vivió y murió y resucitó para rescatarnos. Pero rumbo a la cruz, Él compartió mucha enseñanza. Él estaba siempre enseñando a la gente. Entonces vamos a ver un poco de su estilo de enseñanza. Vamos a hablar un poco sobre un buen maestro del Nuevo Testamento, Pablo, y un buen maestro también del Antiguo Testamento, el profeta Natán. Vamos a ver unos consejos generales para la enseñanza. Y vamos a cerrar hablando sobre los 4 conceptos que ustedes van a enseñar y dónde es este curso y cómo puede encontrar los materiales y cómo puede descargar y utilizar los recursos que hay, porque es un curso ya preparado que ustedes van a utilizar y compartir para su proyecto final. ¿Preguntas, dudas antes de iniciar? Muy bien, entonces vamos a iniciar con una oración. Entonces oremos. Padre Celestial, nos acerquemos a tu trono de gracia para decirte gracias por todas las bendiciones que hemos recibido hoy día, para pedir la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra reunión, en nuestra clase esta noche y siempre en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo nos capacites para compartir unos conceptos bíblicos clave con otras personas. Ayúdanos a ver en tu Hijo un buen ejemplo en cómo enseñar, pero también que siempre veamos en tu Hijo nuestro Salvador, nuestro doble sustituto. Y es en su nombre que ahora oramos. Amén. Muy bien. Algunos compañeros más están ingresando. Excelente. Y vamos a continuar con un breve repaso de las metas para esta noche. Vamos a ver en las escrituras cómo Jesús fue un maestro eficaz. Como mencioné, también vamos a ver cómo otros hombres, perdón, otros también eran buenos profesores. Y vamos a también hablar un poco sobre la pedagogía básica, la pedagogía en general. Entonces, hablemos antes de continuar con las preguntas de WhatsApp, hablemos un poco sobre Jesús como el gran maestro. Tenemos en los evangelios las enseñanzas de Jesús y vemos cómo él usaba símiles, metáforas, analogías, historias, parábolas, imágenes, objetos, preguntas, como él también citaba eventos actuales
de las noticias y también como él citó las Sagradas Escrituras. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Un voluntario, por favor, para leer Mateo 7, 24 a 27. Si me lo permite, pastor. Adelante, gracias, Juan. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Palabra de Dios. Perdón, gracias, Juan. Sí, palabra de Dios. Y tenemos otro. Aquí Jesús está usando una metáfora, una analogía. Y podemos visualizar la tormenta, las lluvias, los vientos y una casa que fue puesta sobre una roca. Y es así cuando vamos a construir nuestras vidas y nuestra fe, cuando estamos sobre la fundación de Jesús y su palabra, podemos soportar las tormentas y los problemas en la vida. También en Mateo 11, 25 a 30, Jesús habla de él y su carga siendo liviana y su yugo siendo fácil. Entonces podemos visualizar el campo y los animales y el yugo y la carga. Y cuando estamos conectados a Cristo, la carga es liviana porque Cristo está cargando todo lo pesado. También tenemos las declaraciones de Jesús de yo soy, como yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y por medio de estas analogías, él pudo expresar y comunicar y enseñar verdades bíblicas. También él usó historias y parábolas. ¿Puede alguien leer esta parábola del tesoro escondido en el campo de Mateo 13:44, por favor? Blanca, Pastor, adelante, sí. No la escuchamos. Su micrófono está en mudo, perdón. Ahora deberíamos poder escucharla. Adelante. Perdón, hermana Blanca, no la escuchamos. además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y muy feliz va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Amén. Amén, muchas gracias. Entonces, aquí Jesús está hablando de la importancia del reino de los cielos y cómo debe ser la cosa más importante en nuestras vidas. Y viene de Mateo capítulo 13, donde tenemos otras parábolas también, la parábola del sembrador, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la perla de gran valor, la parábola de la red, un cuento sobre nuevos y viejos tesoros. Depende de cómo vamos a contar, hay aproximadamente 55 parábolas contadas por Jesús. Entonces, él en su sabiduría, siendo el Hijo de Dios, verdadero Dios, él creó y compartió alrededor de 55 historias, relatos sobre la vida real con un significado celestial para enseñar a la gente. Y tenemos aquí de Juan 20:27. ¿Alguien puede ayudarnos con la lectura, por favor? ¿Yo, pastor? Sí, Rolando, adelante, gracias. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos.
y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Muchas gracias, Rolando. Entonces Jesús a veces usaba imágenes o objetos. Aquí él está usando sus propias manos y su costado para demostrar algo. Él usó una vez en Marcos 10 un niño, los niños, y había niños alrededor de él y él estuvo hablando acerca de la fe de un niño como una fe ejemplar, la fe que queremos tener, la confianza sencilla, y él utilizó a los niños como un ejemplo, hasta un objeto. Y en Mateo 17, 24 a 27, Jesús milagrosamente puso una moneda en la boca de un pez, para enfatizar un punto a Pedro. Estaban hablando de impuestos y un impuesto para el templo, y Jesús milagrosamente hizo que fuera una moneda ahí en la boca de ese pez, como una lectura para Pedro. Y vamos a ver otro ejemplo de la enseñanza de Jesús. Jesús usaba muchas preguntas. Podríamos ver muchos ejemplos de Jesús utilizando preguntas. También pensando en los impuestos, cuando los fariseos se lo acercaron para preguntar si deberían pagar impuestos a César, al gobierno, él les hizo esta pregunta con una moneda. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Entonces él tenía ahí en su mano una moneda. ¿Puede alguien leer Marcos 8, 27 a 30? Aquí vemos otro uso de las preguntas. Sí, Sofía, adelante. Gracias, profesor. Jesús y sus discípulos fueron entonces a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros más que a alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro les respondió, tú eres el Cristo. Muy bien, excelente. Entonces, él está usando preguntas para averiguar el conocimiento de su público, de los discípulos, y también para darles la oportunidad de expresar su fe. Y vamos a volver a este tema, ¿cómo podemos utilizar preguntas en la enseñanza para averiguar qué saben, qué conocen los participantes, para involucrar a otros en la conversación? Hay muchas ventajas en cuanto a usando preguntas. Y vamos a continuar ahora con Jesús citando eventos actuales. ¿Puede alguien leer Lucas 13, los versículos que tenemos aquí? Y recordamos que creo que en la lección 3 estudiamos esta historia para este curso. Entonces, estamos volviendo a Lucas 13. Si alguien nos hace el favor. Luz Stella, adelante. Gracias. Ya voy un momentico, pastor, que se me perdió. Oh, Ya no hay va, problema. No, ya. Y en el caso de los 18 que murieron aplastados al derrumbarse la torre de Siloé, ¿creen ustedes que ellos eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Muy bien, entonces aquí Jesús está usando un evento actual para llamar la atención y también para enfatizar un punto. Y también Jesús citó las escrituras. Jesús citó casi todos los libros del Antiguo Testamento. Muchas veces él citó los salmos. Y tenemos aquí un ejemplo de Jesús citando el Salmo 118 en Mateo 21, 42. Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las escrituras la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular?
Esto lo ha hecho el Señor y a nuestros ojos es una maravilla. Y puede ser muy útil cuando ustedes están compartiendo los 4 conceptos y si Dios lo permite, si van a seguir juntando su grupo y liderando su grupo, siempre es bueno, es adecuado, es lo ideal citar las escrituras para demostrar que no son ideas nuestras, sino son cosas que vienen directamente de la escritura. Con esta introducción, pensando en la enseñanza de Jesús, ahora vamos a pensar en los maestros que hemos tenido. Y no tienen que ser maestros religiosos, no tienen que ser pastores ni profesores de Academia de Cristo, pero simplemente pensando en el colegio, en la prepa, en la primaria. ¿Puede recordar algún maestro especialmente eficaz que ha tenido? ¿Qué hizo que fuera un maestro efectivo? ¿Y puede recordar algún maestro que ha tenido un impacto significativo en su vida? ¿Y cómo hizo tal impacto? Vamos a escuchar a Juan. Juan, adelante. Bueno, yo me acuerdo de un maestro, no especialmente de la escuela, ¿verdad? Fue en aquellos entonces, en los 86, aquí en México se usaba mucho el pantalón de vestir. Entonces, mi papá me mandó a aprender la sastrería. Bueno, así se llama un sastrero, ¿no? Acá en México, que hace trajes, hace ropa. Entonces, me mandó aquí en el pueblo, pero no me enseñaron más que a planchar. Y cuando me lleva a la Ciudad de México, pues ahí encontramos un señor muy, muy bueno. Y es lo que me acuerdo yo más de él, porque él me enseñó a trazar con medidas, el pantalón, el saco, todo. Y pues gracias a él empecé a trabajar. Y por eso, pues, el recuerdo. Muchas gracias, Juan. ¿Y cómo lo enseñó? ¿Él era muy paciente o él mismo tenía mucho conocimiento en cuanto a cómo hacerlo o él tomó el tiempo para enseñarle o qué? ¿Hay alguna cosa en cuanto a este señor que puede recordar que lo hizo muy, muy eficaz? Sí, llegué, bueno, mi papá me lleva a ver con ese señor, me presenta y muy paciente, muy tranquilo. Me pregunta si ya sabía algo y le dije que sí, que ya había ido en otros lugares, pero que no me habían enseñado a trazar. Me habían enseñado a planchar, a abrir costura, pero no a coser ni a trazar. Entonces, él me enseña a trazar con periódico, ¿sí? Entonces, lo que hago es agarrar un pantalón de vestir y desbaratarlo. Y en ese mismo pantalón salían pantalones pequeñitos para niños, es lo que me enseña. Entonces yo de ahí agarro y empiezo a practicar más y es como logramos aprender. Sí, pero él era muy paciente, muy tranquilo. Mira, así se toman medidas. A esto acá, largo, cintura, base, rodilla, valenciana, todo. Entonces me lo explica bien. Excelente. Entonces, él tomó tiempo para explicar todo, era paciente. También él le preguntó qué sabía y qué no sabía para averiguar cómo, cuáles son las habilidades que ya tenía usted y que le faltaba. Muy bien. ¿Alguien más desea aportar pensando en los profesores, los maestros, los docentes que hemos tenido y lo que hace un profesor eficaz? Sí, señor Rolando, adelante. Buenas noches, pastor, hermanos. Yo pues quiero aportar algo con referencia a esta pregunta y aprovecho la oportunidad pues que yo fui militar por 28 años y en el transcurso de la carrera militar pues hay estudios para poder uno ascender a otro grado en la grado jerárquico. Y tuve la oportunidad de tener un profesor que nos daba una materia muy importante en el argor militar que se llama guerra irregular, que son
las guerras internas de los países, así como en el caso de nosotros, Colombia, que tenemos mucho conflicto interno por algunos grupos y él nos daba esta materia de guerra irregular y lo hacía ese señor, lo que más me impactaba era que era muy organizado, fuera de eso organizado, se preparaba mucho, la técnica de aprendizaje, todos los alumnos que teníamos la oportunidad de estar en su clase quedábamos muy bien, todo era, el aprendizaje con él era muy bueno porque el hombre tenía mucho conocimiento, ¿sí? Se preparaba demasiado, todo lo sabía, la historia de las guerras, de dónde iniciaron, dónde íbamos, qué podría pasar más adelante. O sea, era muy analítico y se preparaba mucho. Entonces, ese fue un profesor que yo tuve y que lo recuerdo mucho por su manera, la pedagogía que utilizaba era muy buena y de hecho, pues él sabía utilizar muy bien el tablero, la pizarra, era muy ordenado lo que iba hablando, lo iba escribiendo, era muy impactante la forma de cómo él enseñaba y pues, lo bueno era que todos quedábamos instruidos, ¿sí? En lo que tenía que ver con la instrucción de él y pues recuerdo mucho ese caso, pastor. Muchas gracias, Rolando. Y esto es algo nuevo, que él tenía mucha experiencia y él estaba compartiendo lo que él sabía. Ok, esto podría suceder en el pasado, tal cosa ocurrió. Entonces, creo que usted está diciendo que un buen maestro va a conocer bien, saber muy bien su materia y su tema, su carrera, su contenido. Muy bien, ¿alguien más desea aportar? ¿Alguien más? Sí, Sofía, adelante. Gracias, profesor. Yo tenía un catedrático que era escritor y se llamaba Hugo Boero Rojo. Él era una persona muy de las personas antiguas, ¿no? Y sabía muchas cosas, además que había estudiado mucho sobre Tiahuanaco, una civilización aquí en Bolivia. Entonces, él explicaba clara, precisa y realizaba preguntas, medía nuestro conocimiento, nos cuestionaba, aparte de enseñarnos, nos cuestionaba, ¿no? Y aceptaba también las críticas que uno le podría hacer. Tenía un defecto, fumaba mucho. Pero sí enseñaba claro, y como había vivido y había dedicado mucha de su vida a estudiar Tiahuanaco, entonces sabía al dedillo lo que nos enseñaba. Gracias. Muchas gracias. Y es interesante como usted mencionó que sí, tenía un defecto, fumaba mucho y eso es importante recordar, que no hay profesores perfectos, solamente hay uno, Jesús. Y nos toca recordar que era aún más que solamente un profesor, pero solamente había un maestro perfecto, Jesús, y que nosotros también vamos a ser maestros de la palabra de Dios, pero no somos perfectos y por eso pedimos cuando sea necesaria el perdón o la paciencia de otras personas. Muchas gracias y a todos ustedes por aportar y por compartir un poco, y es muy interesante que estamos aquí de países diferentes con experiencias diferentes y podemos compartir. Muchas gracias por la participación. Otra pregunta aquí, reflexiones sobre Mateo 6, 19 a 34 y considere las otras partes de los evangelios en que Jesús da enseñanza. Y hemos revisado un poco, no hablamos mucho de Mateo 6 en la introducción, pero vimos algunos otros ejemplos de la enseñanza de Jesús. Solo para resumir, ¿qué lo hizo un maestro eficaz? ¿Qué hizo que Jesús fuera un buen maestro? Si alguien podría darnos como un resumen. Sí, Juan, adelante. Su paciencia,
el amor que tenía por su prójimo, la sabiduría que tenía, pues era de lo alto, ¿verdad? Lo que dice en una parte de la Biblia, que todo lo hace, él todo hacía lo que veía a su padre hacer. Entonces, pues era el ejemplo que traía Jesucristo, era de Dios, de nuestro Padre Celestial. Entonces, imagínense qué sabiduría tenía, ¿no? Pues, una maravilla. Sí, una maravilla. Y Él es la palabra de Dios. Esto es algo que necesitamos recordar, que Él compartió la palabra, pero también Él es la palabra hecha carne. Él tenía toda sabiduría. Y su paciencia, vemos que él era muy paciente con los que estaban tratando de engañarlo, con los que lo estaban criticando. Aunque tenía enemigos, él todavía era muy paciente con ellos. Muy bien. ¿Y alguien más desea aportar pensando en Jesús como como el gran maestro? Sí, Rolando, adelante. Pastor, aquí algo muy importante que ¿Lo necesita más? Jesús nos enseñó a que no nos preocupáramos por nada lo terrenal, ni por lo que íbamos a vestir, ni por lo que íbamos a comer, porque si nos aferrábamos a las cosas del mundo, de la carne, de acá de nosotros, de la tierra, pues íbamos a descuidar los caminos de Dios. Entonces, Él aquí nos enseña que nada de eso es tan importante como cosechar en el cielo. Entonces, en sí este capítulo nos enseña esa parte de no aferrarnos a lo material y al dinero, porque terminamos queriendo más a ello que a Dios. Muy bien, muchas gracias. Y Blanca, adelante, Blanca. Que no hagamos tesoro en la tierra porque el hollín y los corroen. O sea Ok, que no debemos pensar tanto en lo material, sino al prepararnos para agradar a Dios y para que muy bien. estar en comunicación con Él y tener como ir preparando el camino a la vida eterna, ¿no, pastor? Sí, muy bien. Fue su tema, uno de los temas de su lectura. Y Sofía iba a aportar, yo vi la mano de alguien más. Sí, yo alcé, profesor. Yo creo que Jesús era un gran maestro porque Él es Dios, Él es el Hijo de Dios y Él vino a justamente eso, a ser el mejor, el profesor perfecto, porque al ser Dios enseñó todo perfectamente y vino a cumplir lo que su padre le habría mandado y tenía que hacerlo de forma perfecta. Entonces, por eso es un buen maestro, porque Él es Dios y además que Él vino, dejó de ser Dios, se hizo carne, se hizo hombre y creo que si bien vino a ser hombre, ¿no? Al papel de humano también lo hizo bien, lo hizo todo perfectamente. Y aquí tenemos un consuelo. Gracias por mencionar este concepto, Sofía. Y no lo tengo anotado aquí en la presentación, pero vamos a hacer todo lo posible para ser buenos maestros de la palabra de Dios. Pero puede ser que en algún momento vamos a fallar. Puede ser por una falta de conocimiento de las escrituras, puede ser por una falta de paciencia con alguien, puede ser por tal vez ser un poquito flojo, no sé, pero ya que somos pobres pecadores, va a haber momentos en nuestras vidas en que no seamos buenos profesores. Y Jesús es nuestro sustituto. Su perfección por medio de la fe es nuestra. Entonces, por todos los momentos en que no hemos sido buenos maestros, Jesús fue en nuestro lugar el maestro perfecto. Estamos hablando de la obediencia activa de Jesús. Y es con cualquier aspecto de la vida.
Si he fallado en ser un esposo perfecto, pues Jesús es el novio de la iglesia perfecto. Si no he amado perfectamente a mi prójimo, Él siempre amaba perfectamente a su prójimo en mi lugar, en su lugar, y ahora su perfección es nuestra por medio de la fe, y eso incluye en el tema de la enseñanza. Muchas gracias por la participación. Vamos a hablar un poco sobre unos consejos pedagógicos, pensando ahora en esta segunda mitad de nuestro curso, Estrategias para Enseñar. Y ya hemos hablado sobre Jesús. Tenemos muchos ejemplos de que como Jesús, Dios mismo, es el mejor, es el gran maestro. Vamos a hablar un poco sobre Pablo. Antes de que yo comparta algunas cosas que tienen que ver con la enseñanza de Pablo, ¿alguien desea aportar pensando en cómo Pablo llevó la palabra a otros, en cómo Pablo enseñó? ¿Alguien tiene algún aporte? Sí, Sofía, adelante. En otra ocasión de las clases se dijo que Pablo iba a las sinagogas a compartir la palabra, ¿no? Y en lugares donde la gente se juntaba. Sí, De esa él forma, fue a donde iba a haber gente, ¿cierto? Y cuando él llegó ahí, a las sinagogas, como Sofía nos dijo, él conocía su público y no cambió su mensaje, no ajustó su mensaje tomando en cuenta su público. Siempre predicó Cristo crucificado, Jesús como el Salvador, el Mesías prometido. Pero sí ajustó un poco su forma de entregar el mensaje a su público. Entonces, si él estaba hablando con los judíos, él citaría muchos pasajes del Antiguo Testamento. Pero cuando él estaba hablando con los gentiles, él citaría poetas y filósofos paganos. Entonces tenemos ejemplos de él citando filósofos del día y poetas del día, tomando en cuenta su público para tratar de crear puentes y encontrar puntos en común y llamar su atención. Él también usó sus propias experiencias de la vida. Él contó con su vida anterior en su enseñanza. Por supuesto, tenemos que tener cuidado de no hablar demasiado de nosotros mismos, porque Cristo debe ser el protagonista, no nosotros. Necesitamos tener cuidado de no interponernos en el camino. No queremos que nosotros seamos una distracción, pero puede ser bueno hablar del pasado, de nuestro testimonio, de tal vez una confusión o una duda que hemos tenido antes, como, yo tenía esta duda y yo luchaba mucho para entender este concepto, pero luego yo encontré en la palabra de Dios la respuesta. Entonces, hay que tener un poco de cuidado, pero podemos seguir este ejemplo de Pablo de usar nuestras propias experiencias. A veces Pablo también siempre mantenía las cosas muy simples. A veces él estaba hablando de teología muy profunda, pero también a veces hablaba de una forma muy simple y eso también depende del público. Igual que Jesús, Pablo también hizo uso de preguntas y él también era confiado, él tenía confianza en su mensaje. Podemos pensar en Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos. Entonces,
él tenía confianza en su mensaje. También vamos a hablar un poco sobre Natán, porque yo quisiera compartir un ejemplo del Antiguo Testamento y vemos una interacción entre el rey David y Natán, el profeta, en 2 Samuel 12, el segundo libro de Samuel 12. Y ahí vemos un ejemplo también de un maestro, un profeta, conociendo bien su público. ¿Alguien sabe a qué se dedicaba David, el rey David, antes de llegar a ser el rey? ¿A qué se dedicaba? Pastoreaba ovejas, pastor. Exactamente, pastoreaba ovejas, era un pastor trabajando en el campo. ¿Y alguien sabe la historia que el profeta Natán compartió con David para llamarlo al arrepentimiento cuando él cometió adulterio? Y está bien si quiere echar un vistazo a 2 de Samuel 12. Sí, Pastor, Blanca, Rolando, sí, Rolando, adelante. él le contó la historia del señor que tenía, que era rico y que tenía muchas ovejas, pero quiso tomarla de un siervo para no gastarla de él. Entonces preparó para atender a una visita, utilizó fue la oveja del pobre, del siervo, y no la de ellos, no la de él, que era rico. Creo que en resumen esa es lo que utilizó, y entonces David pues dijo que esa persona, ese rey, ese merecía la muerte, ¿no? Merecía ser castigado. Y fue donde Natán le dijo que él era esa persona quien había utilizado la oveja del siervo. ¿Sí estoy bien? Exactamente, muy bien, sí. Y David, ya que tenía un pasado cuidando, pastoreando ovejas, pues él seguía la historia con el máximo interés, mientras Natán la narraba con toda habilidad. Y pues habiendo sido pastor, el rey David comprendía lo que sintió el hombre pobre, el siervo del relato. Y pues este hombre debe morir. Y Natán enseguida pudo decir, tú eres este hombre, llamándolo a arrepentimiento. Pero lo importante aquí es que el Natán, y obviamente guiado por el Espíritu Santo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él pensó en su público y compartió un relato muy adecuado, muy oportuno, algo con que David podía relacionarse. Muy bien. Y Blanca, yo vi su mano. ¿Quería aportar también? Lo mismo que dijo el señor Rolando. Muy bien, excelente, excelente. Vamos a hablar sobre algunos consejos pedagógicos y de hecho tenemos algunos profesores en nuestro equipo de Academia Cristo quienes eran profesores. Yo para ser totalmente honesto, tengo muy poca experiencia como profesor. Yo servía una congregación y era pastor. Pero tenemos algunos en nuestro equipo que tienen más experiencia siendo profesores en la sala, en una aula. Entonces, para preparar para esta clase, porque quisiéramos incluir más en esta versión renovada del curso, y como ustedes saben, estamos renovando y tratando de ampliar un poquito este curso, yo pedí los consejos de ellos que sí tienen experiencia trabajando como profesores y compartieron conmigo 4 cosas para compartir con ustedes. Y la primera cosa es la necesidad para respeto en la sala. Por eso en todas nuestras clases de Academia Cristo, y no tuvimos que hacerlo en
en este curso porque ustedes han estado con nosotros por muchos cursos, pero en los otros cursos siempre pedimos respeto para los compañeros, respeto para los profes, respeto para el prójimo, porque con un ambiente de respeto podemos ir aprendiendo aún más. Con un ambiente de respeto, personas no van a tener tanto miedo de hacer una pregunta y todavía puede ser difícil levantar la mano y hacer una pregunta, pero si tenemos un ambiente de respeto y en sus grupos, cuando ustedes están enseñando los 4 conceptos, si tienen un ambiente de respeto, puede proveer más oportunidades para el aprendizaje. La otra cosa fue la necesidad de utilizar preguntas. Cuando vemos la enseñanza de Jesús, vemos que él usó parábolas, vemos que él citó partes de la Biblia, vemos que él hizo referencia a eventos actuales, pero una de las cosas más común que Jesús hacía durante su enseñanza fue usar preguntas. Y usando preguntas, tenemos la oportunidad para afirmar a otros. Y esto puede dar ánimo a otros y fortalecer otros si están siendo afirmados en su respuesta. Pero también las preguntas, si es necesario, depende de la respuesta, nos da la oportunidad de redirigir o corregir un poquito. Entonces, con una pregunta podemos averiguar si alguien sí entiende el concepto y podemos afirmar que el alumno va por un buen camino, o podemos decir, tal vez nos toca ver esta parte de la escritura de nuevo, o en realidad eso no es el punto principal de Jesús. Y tenemos la oportunidad de evaluar un poquito para poder redirigir o corregir si sea necesario. También fue la recomendación fijar objetivos. Por eso yo estoy tratando de hacer esto para cada clase. Entonces, nuestra meta para esta noche es mostrar con las escrituras cómo Jesús fue un maestro eficaz y también hablar sobre algunas de las cosas básicas en cuanto a la pedagogía. Entonces sabemos cuál es la meta, sabemos qué vamos a hacer, sabemos lo que nos espera durante la clase, durante la hora. Y ustedes van a hacer lo mismo en su estudio de los 4 conceptos. Van a fijar objetivos y van a estudiar una doctrina en cada clase: pecado, gracia, fe y obras. Y el objetivo puede ser tan simple como, vamos a estudiar pecado, vamos a tener una definición de pecado, vamos a ver en las escrituras qué es el pecado. Entonces, los objetivos pueden ser muy simples, pero la idea es como tener un plan, una mapa mental para su curso. Sí, Juan, adelante. Tengo una duda, pastor. Sí, adelante. ¿Qué es pedagogía? Pedagogía, muy buena pregunta. Es como el tema de enseñanza. Es el término oficial para la carrera de ser profesor, de impartir un curso, de enseñar. Simplemente la enseñanza, básicamente. Como la filosofía, como la teoría de cómo enseñar y cómo dar un curso. Entonces, y la cuarta es respondiendo a preguntas difíciles. Entonces, estas 4 cosas son cosas bajo la pedagogía, como, ok, una buena pedagogía es tener respeto en el estudio. Buena pedagogía es creando la oportunidad para hacer preguntas, poniendo adoptando un plan para la lectura.
Sí, Arturo Navarrete, adelante. Sí, pastor, muy buenas noches a todos, a usted y a todos los hermanos y hermanas. Ahorita que estoy escuchando ahorita de algunos procedimientos, algunas formas de generar una clase, yo quisiera compartirle lo que hacemos nosotros diariamente en el aula. Cuando nosotros vamos a dar un tema, este tema se va a desarrollar en tres partes importantes. Una es el inicio. En el inicio es importante saber, tener conocimiento de los saberes previos. ¿Qué es lo que conoce la persona a la cual le vamos a hacer llegar el conocimiento? Y de ahí, en un momento dado, poder saber qué es lo que vamos a decirle y en qué medida se va a hacer. Otra parte es el desarrollo, es decir, ya es cuando el conocimiento va a ser impartido a través de algo interesante que, bueno, debemos recordar todos. Dicen que un conocimiento, para que quede realmente fijo, debe tener el resultado o recibirlo a través de los sentidos. Es decir, debemos de ver, debemos de oír, debemos de sentir, debemos de oler, en la medida de lo posible, de acuerdo a lo que estemos nosotros dando a conocer y estemos enseñando. Y finalmente algo muy importante, el cierre. Es decir, voy a darme cuenta si al momento de que ya se llevó a cabo toda la exposición se entendió o se comprendió lo que uno había querido enseñar. Y el cierre pues puede ser a través de preguntas, como usted está comentando, qué, cuándo, cómo, por qué, para qué, todo esto que inclusive las 4 C de Academia Cristo lo maneja de una manera muy interesante. Y esto en un momento de lo que redondea una clase a nivel gentil, en la clase normal, dentro de, en el caso mío, una escuela primaria donde me encuentro, día con día es ese proceso de desarrollo para que en el plan de trabajo que uno realiza se consideren lo que les comento, inicio, desarrollo y cierre. En el cierre vamos a darnos cuenta si efectivamente lo que nosotros tratamos ahí ha sido en un momento dado consolidado o entendido por los chicos o por las personas a las que les hicimos llegar el conocimiento. Es una humilde opinión, pastor, y espero haber contribuido en algo. Muchas gracias. Muchas gracias, porque Arturo, yo iba a preguntarle si era profesor, porque creo que el pastor Andrew Johnston me dijo que usted es profesor, ¿cierto? Sí, así es. Aquí en la casa de ustedes, y así lo digo para todos los hermanos y hermanas, aquí en la Ciudad de México, tanto mi esposa como yo somos profesores, ya de algunos años, en diferentes grados, en el nivel primaria, en nada más, pero realmente son experiencias muy bellas el poder dar el conocimiento y sentir y vibrar. Hay algo muy interesante que yo también quisiera compartirles con todo respeto. Dicen que la manera en que uno se presenta, la emoción que uno tiene, es como los demás se van a comportar. Es decir, cuando llegamos al salón, al aula, y nos llegamos con ese ánimo, esa alegría de dar una enseñanza, los niños se contagian de una manera inmediata. Y de la misma manera, si nuestra actitud no es la adecuada o tenemos alguna situación que afecte el proceso de enseñanza, eso se hace generalizado para los demás. Con esto quisiera decir que si nosotros vamos a dar la palabra de Dios, pues debemos hacerlo con ese entusiasmo, con esa seguridad, con esa clara idea de que pues, Jesucristo es nuestro Salvador y que le estamos dando un elemento y un medio para la salvación de su alma. Es lo que en un momento dado quería compartirles, pastor. Gracias. Muchas gracias a usted. Entonces, y voy a agregar un punto 5, como la importancia de tomar en cuenta el inicio, el desarrollo y el cierre también. Y ustedes Así. van a... Sí, gracias. Y ustedes con los 4 conceptos y Arturo con toda confianza siga aportándose porque vamos a ver como el plan de estudio que ustedes van a seguir y tiene más o menos este mismo patrón, este mismo bosquejo de un inicio en que pueden compartir un video a captar la atención, van a tener su estudio y va a haber unas preguntas de repaso para cerrar todo. Pero con toda confianza, Arturo, vamos a depender de y contar con su experiencia. Pastor, quisiera agregar algo, si me lo permiten. Sí, No, adelante, sí. quiero platicarles, hermanos y hermanas, que en el caso de nosotros, y en especial de mi esposa, la técnica, la excelente técnica de 4 conceptos de Academia Cristo, yo la aplicamos a nivel de escuela con nuestros niños,
y fue un éxito. La verdad, los pasos que se siguen en los 4 conceptos aplicados en la vida estudiantil, como en este caso en primaria, fue un éxito, y quedaron los compañeros docentes admirados de esa técnica tan interesante. Así que con esto quiero decir que Academia Cristo, con sus 4 conceptos, realmente tiene una técnica única que debemos seguir todos. Gracias, pastor. Muchas gracias a usted, muchas gracias. Y también otra cosa que considerar es cómo responder a preguntas, perdón, la letra de pregunta aquí, pero respondiendo a preguntas difíciles. ¿Qué hacer si alguien hace una pregunta muy difícil durante su estudio? Y hay algunas opciones. Podría decir simplemente, me gustaría hablar más de esta idea. ¿Podemos hablar después de nuestra clase? Puede decir, este es un comentario muy interesante. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué dice las Escrituras en cuanto a esta pregunta. Está bien a veces decir, y yo he dicho a veces, he respondido, incluso como pastor, pues esta es una muy buena pregunta y no estoy seguro. Me toca investigar un poquito, me toca revisar. Déjeme escribir esta pregunta para que pueda yo investigar luego y vamos a estar en contacto. Entonces, solo quisiera compartir algunas sugerencias para responder a preguntas difíciles y no hay nada malo diciendo que, pues esta es una muy buena pregunta. ¿Debo yo investigar un poquito más o que investiguemos juntos después de la clase? Vamos a ver qué dice la escritura. ¿Alguien tiene alguna otra sugerencia pensando en cualquier de estos 4 puntos o tiene algún comentario en cuanto a cómo responder a preguntas difíciles? Pastor, Sí, adelante. bueno, en cuanto a la pregunta, respondiendo a preguntas difíciles, uno debe estar muy preparado para, o sea, por eso nosotros debemos ir preparados en todo el sentido de la palabra cuando vamos a dar la charla. O sea, hay que estudiar mucho lo que vamos a decir para que no nos cojan desprevenidos, que cualquier pregunta no nos vaya a tomar, que no tengamos ni idea de lo que nos están preguntando. Como usted dice, pastor, uno pues todo no lo sabe, pero sí ir como lo mejor preparado que podamos para que cualquier pregunta siquiera la podamos, o sea, tener idea siquiera de dónde la vamos a encontrar. Porque si digo, vamos a investigar y yo no tengo ni idea dónde voy a investigar, en qué parte de la Biblia dice eso, entonces quedo como en las mismas. Entonces van a quedar Sí. como que no me van a creer mucho de lo que yo estoy diciendo. Exactamente. Entonces, si usted recibe una pregunta y no sabe nada de la respuesta, puede ser mejor decir, yo voy a escribir, voy a tomar nota de esta pregunta. Me gustaría hablar con alguien en que confío, que tiene la sana doctrina, y vamos a volver a estar en contacto. Entonces, puede ser muy útil humildemente dar esta respuesta como, para ser honesto, yo no sé. Voy a hablar con alguien, voy a pedir referencias bíblicas y vamos a volver a estar en contacto. Sí, Sofía, adelante. Bueno, ¿cómo yo salgo de esas preguntas así dificultosas, sí? E inclusive que podríamos llegar a no conocerlos, ¿no? Y la verdad es que hay que ser honestos con los alumnos Sí, y hay que decirles que esa pregunta, yo lo que hago, ¿no? Cuando me pasó alguna vez, decir que sí es una muy buena pregunta, pero que en su totalidad no tengo yo la respuesta en ese momento. Sin embargo, es tarea para la casa averiguar de parte de ustedes y a la próxima yo también voy a responderla y la vamos a debatir.
Me gusta esta respuesta, es tarea para la casa. Voy a asignarme esta tarea, es tarea para la casa. Todos nosotros vamos a tomar esta tarea y cuando tengamos la oportunidad o en la próxima podemos volver a practicar tal tema. Y a veces puede haber preguntas donde no hay respuesta, ¿cierto? A veces nosotros o nuestros amigos pueden tener preguntas y son preguntas que no tienen respuesta en la palabra. Nos toca esperar hasta que estemos en el cielo para que podamos preguntarle a Dios. Dios nos ha dado lo que necesitamos. Dios nos ha dado todo lo necesario. Pero a veces vamos a andar con preguntas sin una respuesta. Y depende de la pregunta. Puede haber una respuesta muy clara en la Biblia o puede haber una falta de esta claridad que podemos querer. Perdón, profesor, si me Sí, permite. adelante. Cuando nosotros, bueno, hay muchas preguntas sin respuestas en el tema de Dios, ¿no ve? Como que quién lo creó a él o cómo nació y de dónde viene, así, cosas así. Pero sin embargo, nuestro entendimiento humano eso no entiende. Siempre vamos a cuestionarlo. Pero como somos sus hijos, también tenemos que creer en que Él es el alfa y la omega y dejar, ¿no? Y quedarnos con esa respuesta y ya no ser incisivos. Y eso también tenemos que plantearlo de esa forma, que Dios es, que Dios tiene, que hay cosas que solamente Dios las sabe y que en su momento, como usted lo dijo, nos va a dar la claridad al respecto. Una muy buena explicación. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y Arturo Navarrete, adelante, señor Arturo. Sí, mire, pastor, quisiera compartir con usted y con todos los hermanos y hermanas una experiencia que tuvimos mi esposa y yo. Ya teníamos conformado un grupo, quizás no muy numeroso, pero un grupo de grupo sembrador. Y pues estábamos ya llevando a cabo los 4 conceptos, de los sabíamos todo, y íbamos ya a lo que se aprendan de mí. Desafortunadamente llegó alguien por ahí y tuvimos oportunidad de ver un servicio que se genera los sábados, creo que es en Colombia, algo así. Y ahí pudimos ver que el pastor, quien estaba dando la palabra, se vestía como un sacerdote y en la parte de atrás tenía crucifijos y todo. No hubiera visto, pastor. O sea, no, esto no es algo diferente, este es el catolicismo. Y desgraciadamente mucha gente huye del catolicismo de una manera indebida, ¿no? Porque realmente sabemos que el catolicismo, por las tergiversaciones que se hicieron, pues afectó, pero pues tiene bases como el credo, todo esto. Pues eso ya nos bastó para que se desbaratara nuestro grupo. Y tristemente, pues aunque solicitamos el apoyo de los pastores de la Academia Cristo y les dimos a conocer por qué se daba así, pues ya no pudimos lograr nada y desafortunadamente esto hizo que cayera nuestro grupo. Es triste, como por ahí como dice, ¿no? Una manzana podrida pudre a los demás y es un dicho, no sé si aquí de la ciudad o de México o en alguna parte de los países en Latinoamérica, pero es triste y ya no pudimos levantar el grupo. Ya, desafortunadamente, aunque tenemos y contamos con los recursos para dar la palabra, pues como que ha decaído todo, pastor. Es una experiencia que se las doy a conocer y que pues nos tiene consternados, ¿no? De saber qué tenemos que hacer para volver a crear ese grupo que teníamos. Gracias por permitirme dar esta experiencia. Sí, muchas gracias por compartir. Y esto tiene algo que ver con la preparación, ¿cierto? Que siempre vamos a estar creciendo, estudiando, preparándonos para poder contestar. No, es que tenemos libertad y o con cualquier asunto. Y es una vida de preparación. Vamos a estar preparándonos y estudiando y siguiendo y recibiendo capacitación en la palabra hasta que estemos en el cielo. Juan, adelante. También
pasó algo similar, porque por ejemplo, el día que hicimos la Santa Cena, cuando vino Luis Acosta y Henry, hicimos la Santa Cena, entonces también pues invité a gente que ya conoce un poco de la palabra de Dios. Entonces, vinieron y vieron cómo se realizó y dijeron, no, esto es catolicismo. Pero afortunadamente, como los hermanos que ya tomaron, aprendan de mí los cuatro conceptos, ¿verdad? Pecado, gracia y... Entonces ya están firmes, ya no afectó el comentario. Pero cuando apenas estamos comenzando y pasa lo que pasó con el hermano, sí pasa eso, se derrumba todo, pero es que sí, bueno, yo había visto unas fotos o imágenes a donde salía un hermano así con la sotana y como si fuera sacerdote. Entonces sí, a veces preguntan, no, pues también son católicos. Entonces, pero ya les explicamos, miren, no, pues es diferente, esto es diferente. Por ejemplo, lo del credo, ¿verdad? El credo también, pues hay una parte que dice, creo en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Le digo, no, mira, acá dice diferente. Entonces sí hay que explicarles, pero sí, a veces eso nos mete en controversia. Sí, muchas gracias. Y aquí son los desafíos y son desafíos buenos que ustedes van a tener. Y me acuerdo cuando yo servía como pastor en Los Ángeles, California, la gente de la comunidad siempre nos estaba preguntando, ¿ustedes son católicos? ¿Ustedes son cristianos? Porque hacen algunas cosas que hacen los católicos. Ustedes bautizan a los bebés y tienen una cruz en su templo y cantan el Cordero de Dios y el Señor te enterar y usan el Padre Nuestro, el credo. Pero ustedes, no creo que ustedes sean parte de la Católica Romana oficialmente. Creo que ustedes sí son cristianos y había mucha confusión. Y esto nos dio la oportunidad de explicar que sí, nosotros somos una iglesia bíblica, una iglesia cristiana. La verdad es que sí tenemos raíces en la Católica Romana porque había un momento en que solamente había la Iglesia Católica Romana, llegó la Reforma Luterana, la Iglesia Protestante, hoy en día tenemos libertad. Si a alguien le gusta tener una cruz en la casa como un recordatorio del sacrificio de Jesús, está muy bien. Pero no vamos a adorar ni adorar a tal cruz. Entonces nos da la oportunidad de explicar un poquito y muchas veces yo creo que en nuestro mundo las personas van a los extremos, ¿cierto? Yo no quiero nada que ver con la católica, o yo no quiero nada que ver con la iglesia evangélica, la iglesia reformada. Y nosotros tenemos la oportunidad de decir, en lugar de ir a un extremo, vamos a la Biblia. En lugar de basar nuestra posición en ser anticatólico, anti-evangélico, vamos a basar nuestras creencias en lo que dice la Biblia. Y me alegra que ustedes hayan llegado a Academia Cristo para que tengamos esta oportunidad de siempre hacer la pregunta, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es bíblico aquí? Entonces, ustedes van a compartir la Biblia con los demás. Ustedes van a compartir los 4 conceptos clave, que son pecado, gracia, fe y obra. Y ustedes van a juntar su grupo y hay en el sitio web de Academia Cristo, hay un video de introducción para cada concepto. Entonces, en las próximas clases vamos a ver cómo encontrar y descargar los videos, pero hay un video, 4 en total, un video para cada concepto que funciona, que sirve como una introducción. Y también hay hojas de estudiante que pueden descargar y imprimir para ayudarlo en su curso. Y lo que van a hacer es tomar una historia bíblica. Tenemos una historia bíblica para cada concepto y van a compartir el video
y después tener un estudio bíblico usando el método de las 4C para estudiar la historia bíblica. Y después van a utilizar unas preguntas de repaso para tratar de comprender bien la doctrina. Entonces van a estudiar algunas preguntas que tienen que ver con el pecado. En la segunda lección, el segundo concepto, la gracia, van a hacer lo mismo. Van a compartir un video, van a hacer un estudio de las 4C y después unas preguntas que tienen que ver con la doctrina de la gracia. Igual con la fe y también con las obras. Entonces, en el sitio web hay los videos y también hay el guía de maestro y las hojas de estudiante. También hay un guión, hay un documento que explica aún más cómo enseñar los 4 conceptos. Y nosotros vamos a revisar en persona este documento durante este curso. Entonces vamos a ver todos estos materiales juntos, vamos a ver cómo encontrar tenemos aquí Arturo y Juan Reyes, quienes han enseñado los 4 conceptos a otros. Entonces podemos contar un poco con sus experiencias haciéndolo, usando las lecturas, usando las historias bíblicas. Sí, Juan, adelante. Bueno, levanté mi mano para la otra pregunta. Ok, no hay problema, excelente. Entonces ya estamos a la hora. En la próxima clase vamos a ver cómo encontrar las lecciones. Todo es preparado para que puedan enfocarse en sus esfuerzos para invitar y juntar. Todo es preparado. Hay un guía de maestro con las respuestas. Vamos a ver también cómo pueden ustedes descargar la Biblia popular. Un tema esta noche fue la preparación. Entonces, una forma para prepararse es leer unos comentarios sobre la parte de la Biblia que van a enseñar. Entonces, esto es lo que nos espera en las próximas clases. En el próximo clase, vamos a estudiar juntos la primera lección, el primer concepto, pecado. Entonces, la clase que vamos a tener el lunes es la misma clase que ustedes van a impartir como parte de su proyecto final. Vamos a hacerlo juntos como compañeros y luego para su proyecto final, ustedes van a impartir la misma clase sobre el pecado. Vamos a ver una parte de Mateo 5, el Sermón del Monte. Vamos a hacer un estudio de las 4C y luego ustedes van a hacer lo mismo. Entonces vamos a estudiar también algunas preguntas que tienen que ver con la doctrina del pecado. Quiero mencionar también otra tarea que tienen y voy a compartir esta información en el grupo de WhatsApp, pero hicimos una actividad en la clase anterior en que compartieron ustedes su lista de personas con sus compañeros y una cosa que le pone nervioso con respecto a plantando y enseñando un grupo, una cosa que le entusiasme con respecto a plantando y enseñando un grupo y un poco sobre dónde y cuándo planea enseñar los 4 conceptos. Entonces voy a compartir esta diapositiva en el chat y les pido que me envíen ya sea por WhatsApp, un mensaje de voz, lo que sea fácil. No tiene que ser escrito, no tiene que ser formal. Solo quiero escuchar un poco sus pensamientos, ya que estamos por la mitad de nuestro curso. Pronto vamos a estar acercándonos al proyecto final, entonces quiero escuchar un poco de ustedes. José Cormachi, muy buenas noches. Veo su mano, adelante. Pastor Mateo, buenas noches y amigos, compañeros, hermanos, bendiciones, buenas noches. Mil disculpas por no ingresar a algunos cursos por el motivo de que
estuve mudando la casa y en otro lugar y no podía tener la internet. Entonces, justamente hoy día nos acabaron de colocar. Entonces, he podido entrarme. Y muchas gracias también por dar esa oportunidad. Luego, pues, que quiero también mencionar de que estaban hablando de los cuatro conceptos, de que nosotros también igual forma tenemos una congregación, iglesia, alabanza de Dios, de que nos conformamos como 40 personas. Entonces, de que nosotros, yo de igual forma ya he dado esas clases algunas veces. Entonces, bueno, tengo un poquito algunas experiencias para poder partirme de esos cuatro conceptos. Entonces, yo quería dar un pequeño testimonio de eso nomás. De ahí otras cosas. También quisiera, hay muchas preguntas, pero quisiera en el interno, entonces, para poder conversar mi pastor. Entonces, yo quisiera decir solo eso nomás. Entonces, nosotros tenemos entonces ya una congregación completamente, siempre hemos estado predicando, enseñando, dando clases. Entonces, ya hemos empezado ya como un año. Justamente a ver, este 13. Sí, 13, cumplimos un año de aniversario, hicimos ya una fiesta espiritual también, y entonces cumplimos. Entonces siempre hemos estado con los cuatro conceptos enseñando en la iglesia, hemos compartido. Y la gente me ha estado muchas veces también, han entendido, ya ellos también siguen aprendiendo, ya totalmente estamos paso a paso caminando en eso. Excelente, José. Me alegra escuchar que todo vaya bien ahí en la congregación suya y queremos escuchar más. Entonces, Dios permite, usted va a estar con nosotros y podemos también aprender de sus experiencias. Muchas gracias, José Cormachi. Sí, sí, mi pastor. Sí, entonces, como nosotros estamos estudiando dentro de Academia Cristo, estamos entre 3 personas. Entonces, ellos estamos ya dando los 4 conceptos. Siempre estamos, nosotros tenemos el turno. Cada domingo nos damos los clases. Entonces, mi pastor, creo que usted conocía pues al José Chafla y también al Carlos. Entonces, que ellos están ya... Sí. Sí, ellos están ya igual forma atrás de mí, parece que están 8 o 9 cursos, creo que están, o tal vez que Carlos creo que está atrás mío, creo que está, no sé, pero no sé muy a tanto eso, pero están atrás de mí, porque me estaba diciendo no faltan muchos cursos, entonces están atrás y siempre tenemos el turno para dar clases bíblicas, entonces siempre estamos en 4 conceptos, mi pastor. Muy bien, muchas gracias. Y gracias a todos por la participación esta noche. Gracias por tomarse el tiempo para estar aquí en la clase en vivo. Gracias de antemano por hacer la tarea. Que todos tengan un muy bendecido fin de semana. Mañana voy a compartir la tarea, el video que ver en preparación para la clase el lunes. Y con el favor de Dios vamos a estar juntos de nuevo muy pronto. Vamos a cerrar con una oración. Todopoderoso Dios, fuente de toda sabiduría, ilumina por tu Espíritu Santo a todos los que enseñan y a los que aprenden, a fin de que, regocijándose en el conocimiento de tu verdad, puedan adorarte y servirte de generación en generación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy buenas noches a todos. Que todos descansen muy bien. Gracias, pastor. Igualmente, nos vemos el lunes. Muchas gracias. Sí, hasta el lunes. Muchas gracias. Chao, chao a todos. Que todos descansen bien. Buenas noches. Dios me bendiga a todos. Hasta el lunes. Hasta el lunes, Cándido. Hasta el lunes, Juan. Muchas bendiciones.